decirlo. Vimos sistema urinario en unos plastrones que yo traje, ¿sí? Entonces, pues simplemente lo que vamos a hacer es como recordar un poquito hoy eso que alcanzamos a ver ese día en la práctica que hicimos en el laboratorio. Bueno, el sistema urinario, como sistema que es, está constituido por una serie de órganos. Una serie de órganos que están interconectados y que cumplen una sola función o una misma función. ¿Y cuál es la función? Eliminar toxinas del cuerpo a través de una serie de procesos que, bueno, que se van a llevar a cabo específicamente en una célula que ahorita vamos a hablar de ella y que tiene la función esa célula que se llama nefrona de sacar las toxinas que hay en la sangre y una vez que, en la medida que va sacando esas toxinas, va formando una excreción que se llama orina y que esa orina pues va a sacar todos esos residuos. Los riñones, entonces empezamos con los riñones. Los riñones son unos órganos que se van a encontrar ubicados a nivel retroperitoneal, o sea, retro significa atrás del peritoneo, y que su vía de abordaje más fácil es principalmente a nivel de la región lumbar. Si nosotros queremos examinar los riñones de un paciente, no podemos hacerlo por la parte anterior del abdomen. ¿Por qué? Porque hay un pocotón de estructuras que me están tapando los riñones y que no me van a permitir evaluarlos bien, como cuáles, la piel, la grasa, las vísceras abdominales, los músculos de la pared abdominal, que no me van a dejar examinar adecuadamente el riñón. En cambio acá por la región posterior, por la región lumbar, solamente encuentro la piel, encuentro músculos y enseguida encuentro los riñones. Entonces es mucho más fácil hacer el estudio, por así decirlo, la investigación de la vía urinaria de un paciente por la parte posterior, ¿sí? Muy bien. El riñón entonces está constituido por unas células como el órgano que es, así como el sistema nervioso estaba constituido por unas células que se llamaban neuronas y neuroglias y cosas así. El riñón está constituido por una célula que recibe el nombre de nefrona. Toda la célula recibe el nombre de nefrona, pero esa célula tiene diferentes partes. ¿Cuáles son las partes de la nefrona? Entonces tenemos que inicia la nefrona acá, inicia en una estructura vascular, principalmente arterial, que recibe el nombre de glomérulo. Ese glomérulo está protegido o está recubierto por una cápsula que recibe el nombre de cápsula de Bowman. De esa cápsula sale unos túbulos que se enrollan sobre su propio eje y van a recibir el nombre de túbulos contorneados proximales. Se llaman proximales porque están próximos al glomérulo, ¿sí? Luego ese túbulo deja de enrollarse y me forma una estructura que se llama el asa de Henle. Esa asa de Henle vuelve y se enrolla y me forma otro túbulo que se llama túbulo contorneado distal, y ese túbulo contorneado distal termina en un tubo que se llama el túbulo colector. A ese túbulo colector desembocan, o en ese túbulo colector desembocan los túbulos contorneados distales de muchas otras nefronas, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren el calibre acá del túbulo contorneado, el túbulo colector, y miren acá el calibre del túbulo colector, es mucho más grueso en la parte final o en la parte distal del túbulo colector. ¿Por qué? Porque la llegada de otros túbulos distales al túbulo colector hace que, obliga a que el túbulo vaya creciendo. En este glomérulo, en cada una de estas partes de la nefrona, se reabsorben diferentes elementos. Hay unas partes donde se va a reabsorber o se va a filtrar agua, hay otras partes de la nefrona donde se va a filtrar el bicarbonato, en otras se va a filtrar el cloruro de sodio, en otras se va a filtrar el fosfato, el magnesio, ¿sí? O sea, en diferentes partes se van a cumplir diferentes funciones. Al final, de aquí del túbulo contorneado distal, sale un producto de excreción que es una gotica, y esa gotica tiene, además de agua, tiene bicarbonato, bueno, tiene muchas toxinas, creatinina, urea, en fin, y al unirse esas goticas me van formando la orina, ¿cierto? Estos túbulos colectores desembocan en una estructura que se llama la papila renal, que ahorita vamos a hablar de esa papila renal.
Esta es la parte microscópica, ¿cierto? Muy bien. El riñón presenta tres capas, por así decirlo. Una cubierta, una capa que está protegiendo, una capa de peritoneo que está protegiendo todo el riñón, que recibe el nombre de cápsula. Luego viene el riñón propiamente dicho y cortamos el riñón y vemos una capa periférica en el riñón que recibe el nombre de corteza. Y hacia la parte central viene otra capa hiperpigmentada que recibe el nombre de médula, ¿sí? La médula renal. Okay. En la médula renal, la característica es, bueno, les decía ahorita que es hiperpigmentada. Otra cosa, la médula renal es donde encontramos la mayor cantidad de nefronas, de esas células que habíamos hablado anteriormente, porque la médula renal es más grande que la corteza. Ahorita miramos una imagen. En la médula renal vamos a encontrar unas estructuras en forma de triángulos que reciben el nombre de pirámides renales. En esas pirámides renales vienen los túbulos colectores formando columnas que reciben el nombre de columna renal, o anteriormente se llamaban las columnas de Bertini, pero como ya no se usan los epónimos, hablamos de columna renal. La punta de esa pirámide renal recibe el nombre de papila renal, y ahí en esa papila renal es donde terminan los túbulos colectores que hablábamos hace un ratito. Esos túbulos colectores, muchos túbulos colectores se unen y me van a formar una estructura que se llaman los cálices menores. Y los cálices menores se unen para formar los cálices mayores. Y los cálices mayores se unen y me forman una estructura más grande que se llama la pelvis renal. Ya les muestro. Ok, bueno, acá tenemos la ubicación del riñón dentro del abdomen. Aquí ya se quitó todas las vísceras, todos los músculos, toda la grasa. Y esto es lo que veo allá al fondo. Veo el riñón, los dos riñones, izquierdo y derecho, ¿cierto? Veo la vena renal o las venas renal que están saliendo del riñón y que van a terminar a nivel de la vena cava inferior. Veo la aorta que me está dando las ramas, me está dando las arterias renales. La aorta me da las arterias renales, ¿sí? Al cortar el riñón, entonces, este riñón aquí está cubierto por una cápsula que es de peritoneo, de grasa, peritoneo. Acá veo el ureter, aquí veo la arteria renal y veo la vena renal. Esa cápsula renal, la que está cubriendo todo el riñón, hay una parte en donde no lo cubre al riñón. Esa cápsula no cubre el riñón y es acá en este sitio que recibe el nombre de hilio renal. ¿Se acuerdan del hilio pulmonar? El hilio hepático. Bueno, es lo mismo. Es un sitio del riñón en donde no va a haber peritoneo, no hay cápsula, y que por ahí van a pasar unas estructuras importantes que en conjunto reciben el nombre de pedículo renal. ¿Cuáles son esas estructuras importantes? El ureter, la arteria renal, la vena renal, los nervios simpáticos y parasimpáticos y los linfáticos. Todas esas estructuras van a pasar por esa parte del riñón que no tiene cápsula, que no tiene peritoneo, que recibe el nombre de hilio renal. ¿Qué es esto? Que ven acá, esto de acá, ¿sí? Corto el riñón y veo esto. Esto que ustedes ven clarito hacia la periferia es lo que recibe el nombre de corteza, la corteza renal. Y esto hiperpigmentado es lo que recibe el nombre de, o sea, todo esto recibe el nombre de pirámides renales. Médula renal. En esa médula renal veo estas estructuras en forma de triángulo que reciben el nombre de pirámides renales o pirámides de Malpighi. Aquí en la puntica de la pirámide, acá, es donde se encuentra la papila renal, y en esa papila renal terminan todos los túbulos colectores. Esa papila renal se une y me forman los cálices menores, que son estos chiquiticos que ven acá. Y esos cálices menores se unen y me forman los cálices mayores. Los cálices mayores se unen y me forman una estructura dilatada, grande, que recibe el nombre de pelvis renal. Y esa pelvis renal es la que sale del riñón. ¿Sí? Es la que sale del riñón. Esos son los cálices mayores.
esa pelvis sale, se incurva y se dirige hacia abajo. Tan pronto la pelvis renal se incurva y se dirige hacia abajo, me cambia de nombre y recibe el nombre de ureter, que ese ureter va a terminar a nivel de la vejiga. Ahorita hablamos del ureter. ¿Ok? Aquí veo entonces la corteza y esto es el ilio. Aquí veo esas estructuras triangulares que reciben el nombre de las pirámides. La punta de la pirámide recibe el nombre de papila. En la papila terminan los túbulos colectores y me forman los cálices menores. Los cálices menores se unen y me forman los cálices mayores. Acá veo la vena renal y aquí veo la arteria renal. ¿Sí? Señora, voy. Entonces está por las arterias renales, que las arterias renales salen de la arteria aorta. Habrá una arteria renal izquierda y una arteria renal derecha. Esas arterias renales, cuando llegan, aquí se alcanza a ver un poquito, empiezan a dividirse en tres. Antes de entrar al riñón se me dividen en tres y se van a llamar arterias segmentarias. Luego adentro esas arterias segmentarias se siguen ramificando y me van a formar lo que son las arterias loburillares. Esas arterias loburillares se unen, cada vez se van ramificando y me forman unas arterias que se llaman las arterias arqueadas, ¿sí? Y el drenaje venoso está dado por las venas renales, que salen del riñón y van a terminar en una vena que se llama la vena cava inferior. Tanto la vena renal izquierda como la vena renal derecha van a terminar en la vena cava inferior. ¿Sí? La pelvis renal ya sabemos que es la confluencia, estos son los cálices menores. Los cálices menores se unen y me forman los cálices mayores. Los cálices mayores se unen y me forman la pelvis renal, que es la que se ve saliendo del riñón. Esa pelvis, mire, se incurva y se dirige hacia abajo y me forma lo que se llama el ureter. El ureter. ¿Listo? Bueno. Veamos ahora los ureteres. Pregunta sobre el riñón. ¿No question? Bueno. No question. Veamos los ureteres. Entonces, los ureteres, o uréteres, como lo quieran nombrar. Los ureteres o uréteres son unos tubos estrechos, son unas estructuras musculomembranosas, tubulares huecas, que solamente cumplen la función de transportar la orina desde la pelvis renal hasta la vejiga, ¿sí? Los ureteres presentan tres zonas de estrechamiento, o en tres sitios se van a estrechar. El primer sitio de estrechamiento es donde el ureter comienza, es decir, donde termina la pelvis renal y comienza el ureter, ahí hay un primer estrechamiento. El segundo estrechamiento es en la mujer cuando cruza la arteria uterina y en el hombre cuando cruza el conducto deferente. Entonces ahí en esa zona, viene aquí está la arteria uterina, entonces pasa por detrás del ureter, ahí se me hace el segundo estrechamiento. Si es una mujer es a nivel de la arteria uterina y si es un hombre es a nivel del conducto deferente. Y la tercera zona de estrechamiento es cuando el ureter está llegando a la vejiga. El ureter llega a la vejiga por su parte posterior inferior. Allá en la parte posterior inferior llega el ureter a meterse a la vejiga y ahí también hay un estrechamiento que eso corresponde al tercer estrechamiento. El ureter está irrigado por unas ramas que se llaman las ramas ureterales que se van a derivar de la arteria renal. Y ya sabemos que la arteria renal se origina a nivel de la arteria aorta. Y el drenaje venoso es igual. Salen unas venas que se llaman las venas ureterales. Esas venas ureterales se unen y van a terminar en la vena renal. Y ya sabemos que la vena renal termina a nivel de la vena cava inferior. ¿Sí? Luego sigue la vejiga. La vejiga es una bolsa muscular. La vejiga es una bolsa muscular que se encuentra ubicada justamente, tanto en hombres como en mujeres, se encuentra ubicada por detrás del pubis. Esta bolsa, les estoy diciendo muscular, se caracteriza porque tiene tres músculos por fuera que van en diferente dirección. Ahí es muy parecido al estómago. Entonces hay unos músculos que van a ir en disposición vertical, otro en disposición horizontal y otro en disposición transversa, ¿cierto?
Y esa disposición de esas fibras musculares, ¿para qué sirve? ¿O qué le confiere a la vejiga? Le confiere la capacidad a la vejiga de poder distenderse y una vez que se libere la orina, volver a su posición original. Cuando la vejiga está vacía, la vejiga tiene forma de triángulo, tiene forma de pirámide invertida. La base se encuentra arriba y el vértice se encuentra abajo. Me lo despierto a que se salga de clase, por favor. ¿Se puede retirar de la clase? Tenga la maravilla. O a dormir donde lo trasnocharon. Entonces la vejiga tiene forma de pirámide invertida, o sea, un triángulo hacia abajo, ¿sí? Cuando está vacía. Cuando la vejiga está llena, por la capacidad de los músculos se distiende, tiene forma circular o tiene la forma de un globo. Por eso ustedes van a escuchar muchas veces, o los que ya trabajan en hospitales, escuchan a veces que uno dice, el paciente tiene un globo vesical. Quiere decir que en ese momento, porque sabemos que el paciente tiene globo vesical, les decía que cuando la vejiga está vacía, la vejiga se encuentra ubicada por detrás del pubis y no la podemos palpar. Pero cuando la vejiga está llena, al cambiar de forma, sobresale una parte de ese globo vesical, sobresale por encima del pubis y lo podemos palpar. Entonces uno palpa y siente el globo vesical y dice, bueno, el paciente tiene un globo vesical. Entonces ya sea para hacer la punción o ya sea para pasar una sonda vesical al paciente o pues o para decirle al paciente vaya orine, ¿cierto? Mejor vaya y orine. Bueno, en la parte posterior de la vejiga, no lo tengo acá. En la parte posterior de la vejiga, posterior e inferior de la vejiga, encontramos una estructura que recibe el nombre de trígono vesical. Trígono vesical, ¿y cómo está constituido ese trígono vesical? Por 3 orificios. Los 2 orificios superiores de ese triángulo o de ese trígono lo forman la llegada de los 2 ureteres, la desembocadura de los 2 ureteres a nivel de la vejiga. Y el orificio inferior, en la parte inferior de ese trígono, lo forma el inicio de la uretra. En esa parte inferior, la vejiga no es completamente redonda, sino que se forma como una estructura que estoy formando acá, esta partecita de acá, que viene así y viene así, ¿cierto? Esa parte se llama el cuello vesical, ¿sí? Ahí en ese cuello vesical existe un músculo liso que recibe el nombre de esfínter interno de la uretra o esfínter del cuello vesical o músculo detrusor de la vejiga, que es donde termina la vejiga y donde comienza la uretra. Como es un músculo, es un esfínter, entonces él está cerrado. Cuando la persona por actividad parasimpática, ese músculo se relaja, se abre, es cuando sale la orina de la vejiga hacia la uretra, ¿sí? Que ya la uretra es la última porción de la vía urinaria, ¿sí? La uretra también es una estructura musculomembranosa tubular hueca que comienza allá en el cuello vesical y termina en un orificio en los genitales externos, tanto del hombre como de la mujer. Ese orificio recibe el nombre de meato urinario, donde termina la uretra. Comienza en el cuello vesical, allá en el músculo detrusor, y termina en el meato urinario, ¿sí? La uretra en una mujer es muy pequeña. La uretra en una mujer mide aproximadamente 3-4 centímetros. Esto explica por qué en las mujeres son tan frecuentes las infecciones urinarias, porque cualquier bacteria que caiga a nivel de la vulva y que a nivel de la vulva está el meato urinario en la mujer, entonces fácilmente esa bacteria entra, y ¿qué tanto son 3 centímetros o máximo 4 centímetros? Eso lo recorre muy rápidamente la vejiga y llega, perdón, la bacteria, y llega rápidamente a la vejiga y se instaura la infección ahí. En el hombre esa uretra es mucho más larga. Se habla de que en el hombre la uretra mide más o menos lo que mide el pene, más unos 2-3 centímetros, más o menos. En el hombre el promedio de la uretra es más o menos de 16 centímetros, promedio. ¿Sí? 16 centímetros, ¿cierto? En el hombre también la uretra termina en el genital externo a nivel del pene, en un orificio que también recibe el nombre de meato urinario, con una salvedad, pero con 2 salvedades. Primero, que como ya sabemos, la uretra en el hombre es mucho más larga, ¿cierto?
lo que hace difícil que en el hombre sufra infecciones urinarias. Es muy raro que un hombre sufra infecciones urinarias, salvo de que tenga alguna enfermedad de base, que puede ser cálculos en la vejiga, que puede ser un tumor o que puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Pero así como así, un hombre no sufre infecciones urinarias. ¿Por qué? Por el trayecto tan largo que tiene la uretra. Entonces, pero hay dos salvedades. La primera salvedad es que, como la uretra masculina es más gruesa, es más larga, perdón, tiene 3 segmentos o tiene 3 porciones. Una primera porción que va a recorrer la próstata, que se inicia ya en el cuello vesical, atraviesa toda la próstata y se va a llamar uretra prostática. Esa uretra prostática mide aproximadamente 3 centímetros. Luego tenemos una segunda porción que mide aproximadamente 1 centímetro, que se llama la uretra membranosa. Y luego tenemos una tercera porción de la uretra que va a recorrer el pene del hombre y se llama uretra peneana. O en algunos libros la pueden encontrar también como uretra esponjosa. ¿Por qué? Porque esa porción de uretra va a recorrer el cuerpo esponjoso del pene del hombre. Entonces se llama uretra peneana o se llama también uretra esponjosa, ¿sí? Cuando esa uretra esponjosa va a llegar a la parte anterior y superior del glande, ella se abre, se dilata un poquito la uretra y me forma como una canoita, como una concavidad así. Viene la uretra así y luego se abre de esta manera y esa estructura recibe el nombre de fosita navicular. Y esa fosita navicular es la que termina a nivel del meato urinario, ¿sí? Bueno, muy bien. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes.